Atención ciudadanos, cuidado con la plaga zombie. Todos los fallecidos deben ser incinerados dentro de los 6 minutos posteriores a su muerte para prevenir la reanimación. Tal es la severa advertencia que cubre los muros de las ciudades imperiales en tiempos de peligro. En la sombría oscuridad del lejano futuro, ni siquiera la muerte es una liberación, pues un terrible contagio acecha a la humanidad, uno que convierte la pérdida de esperanza en una muerte viviente literal. Lo llaman la maldición de la incredulidad. Esta enfermedad no solo mata, también reanima. Transforma a hombres, mujeres y niños comunes en cadáveres tambaleantes y voraces. En una galaxia perpetuamente en guerra, donde la desesperación es desenfrenada, la maldición de la incredulidad se ha convertido en una de las amenazas más terroríficas imaginables. Y sin embargo, su historia permanece extrañamente oculta, enterrada en el miedo y la represión. La maldición de la incredulidad, también conocida lúgubremente como la plaga zombie, no es una enfermedad ordinaria. Es un horror engendrado por la disformidad, una plaga nacida del caos y nutrida por la desesperación humana. En este relato documental, nos adentraremos en los orígenes de esta infección profana, presenciaremos la aterradora progresión de sus víctimas, revisitaremos brotes notorios a lo largo de la historia y exploraremos cómo los defensores de la humanidad han luchado para combatir a un enemigo que es, literalmente, sus propios muertos. Prepárate para un viaje hacia uno de los capítulos más oscuros del Imperium. Un relato de fe y desesperanza, de vida, muerte y la pesadilla que yace más allá. La maldición de la incredulidad no surgió de los caprichosos experimentos de la naturaleza, ni de algún percance de laboratorio o zona radiactiva. Su origen es mucho más malévolo. Según todos los relatos, esta plaga es una creación del caos. Específicamente, un regalo del Señor de las Plagas, Nurgle, el dios del caos de la enfermedad y la decadencia. A través de hechicería arcana y bioingeniería maléfica, los sirvientes de Nurgle crearon un patógeno que desafía las leyes de la biología. Se dice que es una fusión de un virus físico y una maldición basada en la disformidad, entrelazando lo mundano con lo sobrenatural. El resultado: una enfermedad que infecta no solo el cuerpo, sino también el alma. Lo que verdaderamente distingue a la plaga zombie es su cruel selectividad. Solo arraiga verdaderamente en aquellos consumidos por la desesperación, en mortales que han perdido toda esperanza y fe. En un amargo giro de ironía, la falta de fe no es solo un dilema espiritual en el Imperium. Puede hacerte físicamente vulnerable. Los oprimidos, los temerosos, aquellos que se han rendido, ellos son los que corren mayor riesgo de contraer esta plaga. De ahí el nombre, maldición de la incredulidad. Golpea con más fuerza a aquellos que ya no creen que verán la luz del mañana. En la brutal realidad de la vida imperial, con sus guerras interminables y regímenes opresivos, esto describe una porción alarmantemente grande de la población. Nurgle no podría haber pedido terreno más fértil. La miseria humana es su campo de juego. Nadie sabe exactamente cuándo o dónde Nurgle desató por primera vez este contagio particular. Algunos eruditos postulan que la plaga podría incluso ser un subproducto no intencionado de experimentos antiguos. Persisten rumores de que la tecnología del Trono Dorado, el dispositivo que sostiene la vida del emperador de la humanidad, tiene paralelos con los efectos de la plaga. De hecho, inquisidores de la facción toriana han notado similitudes perturbadoras entre la reanimación por energía de la disformidad de las víctimas de la plaga y la preservación basada en la disformidad del cuerpo moribundo del emperador. Podría ser que hace mucho tiempo, en los rincones oscuros de la galaxia, sacerdotes tecnológicos heréticos del Mechanicum Oscuro intentaron imitar el milagro del emperador y en su lugar engendraron una pesadilla. Sigue siendo especulación, pero el mero pensamiento de que la maldición de la incredulidad podría ser un reflejo no intencionado de la salvación del emperador es suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral de cualquier ciudadano imperial fiel. Lo que es cierto es que para cuando el Imperium tomó conciencia de esta plaga, ya se estaba extendiendo insidiosamente por las fronteras vulnerables de la galaxia. Como patógeno imbuido de la disformidad,
Se burla del confinamiento convencional. No está limitado por los límites usuales del tiempo, el espacio o la razón. En la disformidad, la emoción es poder y la desesperación es la invitación de la plaga. Donde quiera que la influencia del caos se filtre, donde quiera que la esperanza se desvanezca, la maldición puede arraigarse. Puede comenzar con una sola espora transportada en una hoja contaminada, o la malvada oración de un cultista de Nurgle en las profundidades de una colmena. Pero una vez que se arraiga en una población, la plaga se mueve con una vida horrible propia. Para comprender el verdadero horror de la maldición de la incredulidad, uno debe ver lo que le hace a sus víctimas. La progresión física de la plaga zombie es tan grotesca como cualquier pesadilla de la vieja noche. Comienza sutilmente, casi inocentemente, como si la enfermedad disfrutara dando a sus víctimas falsas esperanzas. En la etapa más temprana, una persona recién infectada simplemente se siente mal. Una oleada de náuseas, episodios de mareo, quizás manchas extrañas bailando en el borde de su visión. Su complexión se vuelve pálida. Un tono gris verdoso enfermizo se apodera de la piel, y pequeñas costras verdosas o llagas pueden aparecer aparentemente al azar. Un médico observador o un ser querido podría notar estos signos y pensar que el paciente tiene una fiebre común o un envenenamiento leve. Nada que señale la condena venidera. Pero ya, incluso en esta etapa, la víctima se ha convertido en un vector ambulante de la plaga. El patógeno, tanto virus como maldición, satura sus fluidos corporales. Una sola gota de sangre, un simple intercambio de saliva puede llevar la infección a un nuevo huésped. El reloj ahora está en marcha, y la mayoría ni siquiera lo sabe. A medida que la enfermedad progresa a la etapa 2, los signos externos se vuelven más difíciles de descartar. La piel se tensa y endurece antinaturalmente, casi como un cadáver que comienza a momificarse, causando que las venas sobresalgan en patrones oscuros similares a telarañas por todo el cuerpo. El cabello se cae en mechones mientras el cuero cabelludo mismo comienza a marchitarse. Parches de costras verdes se extienden por la carne, como si el cuerpo se estuviera descomponiendo mientras aún está vivo. Para este punto, cualquier cura, si tal cosa fuera posible, está completamente fuera de alcance. La infección ha hecho más que invadir el cuerpo, ha hundido sus garras en la mente. Las víctimas en esta etapa pierden contacto con la realidad. Sus personalidades se erosionan bajo olas de hambre y confusión. Quizás tienen momentos de lucidez, breves terrores por lo que les está sucediendo, pero esos momentos se vuelven escasos a medida que un deseo incontrolable se instala. Es un hambre antinatural, no de sustento, sino de carne viva. La cordura del infectado se tambalea al borde del precipicio. Muchos caen en la violencia en esta etapa, arremetiendo contra quienes los rodean mientras la maldición corrompe sus instintos mismos. Para la etapa 3, cualquier pretensión de que la víctima está simplemente enferma ha desaparecido. La persona efectivamente se convierte en un cadáver ambulante en apariencia. Imagina a un hombre o mujer que una vez conociste, ahora transformado, mejillas hundidas y huecas, ojos lechosos o amarillentos, labios retraídos en una mueca mortal. Su piel se vuelve de un blanco óseo gris ceniza, estirada hasta quedar tensa sobre huesos protuberantes y tendones. Grandes extensiones de su carne se están pudriendo incluso mientras se mueven. La piel se desprende en lugares, revelando úlceras supurantes y heridas gangrenosas debajo. El hedor de la descomposición los rodea. Los dientes pueden caerse o sobresalir en ángulos extraños a medida que las encías retroceden. En este punto, grandes porciones del cuerpo son esencialmente tejido muerto, ya no sostenido por ningún proceso metabólico normal. Y sin embargo, horriblemente, la víctima sigue viva en cierto sentido. Todavía pueden moverse, todavía pueden percibir y todavía pueden sufrir. El oscuro poder de la disformidad, canalizado a través de la plaga, manipula su fuerza vital restante, manteniéndolos en un estado de no muerte, que no está completamente vivo ni verdaderamente muerto. La etapa 4 es la transformación final y terrible, el punto de no retorno donde la víctima de la plaga es ahora verdaderamente un zombi de la plaga. Toda semblanza de humanidad desaparece.
La infección ha extinguido todos los procesos vitales. Por cualquier definición médica, la persona está muerta, sin pulso, sin respiración, sin pensamientos. El cerebro probablemente se ha reducido a una masa podrida. Y sin embargo, el cuerpo se mueve. El cadáver se levanta de nuevo, animado por la propia disformidad, por el virus hechicero que ahora actúa como un parásito manipulando la carne. Lo que avanza arrastrando los pies es un cadáver ambulante sin mente, impulsado por un solo impulso restante: alimentarse de los vivos y propagar la infección. En esta etapa final, la integridad física del cuerpo se colapsa rápidamente. La criatura no muerta, literalmente, se está desmoronando. Las manos con garras dejan pedazos de piel en cada arañazo. Las extremidades pueden romperse o arrancarse por simple esfuerzo. Sangre negra rezuma perezosamente a través de venas medio coaguladas que ya no bombean verdaderamente. Ahora se les llama simplemente zombies, pues el folclore y la pesadilla se han vuelto realidad. Estos zombies a menudo se reúnen en enjambres, atraídos entre sí por algún vestigio de hambre colectiva. Buscarán instintivamente cualquier forma de vida aún no infectada, ya sean humanos, animales, posiblemente incluso xenos, e intentarán devorarlos. Una sola mordida, o incluso un arañazo cargado con su sangre infectada, puede condenar a una víctima al mismo destino. Un descubrimiento sombrío que cualquiera que luche contra estas abominaciones hace rápidamente es que las tácticas de combate normales no siempre se aplican. Un zombi de la plaga no siente dolor, no teme las heridas y no se detendrá hasta que su cuerpo sea literalmente incapaz de moverse. Los disparos vitales al torso son inútiles, ya que los no muertos no tienen órganos funcionales que conmocionar o detener. Muchos guardias novatos han vaciado cargas de armas láser en el centro de masa de un zombi, solo para ser derribados por un cascarón que por derecho debería estar muerto. La única forma segura de neutralizar a un zombi de la plaga es destruir el cerebro o separar la cabeza del cuerpo, interrumpiendo efectivamente cualquier manipulación de energía de la disformidad que lo anime. Como resultado, los luchadores experimentados recurren a medidas brutales: disparos a la cabeza, decapitaciones, quemar los cuerpos hasta convertirlos en cenizas. La advertencia de propaganda imperial anterior sobre quemar cadáveres dentro de 6 minutos no es una hipérbole. Cualquier retraso, y tu antiguo camarada podría estar arañando tu garganta momentos después. En campos de batalla tocados por la maldición de la incredulidad, las unidades de lanzallamas y espadas sierra se convierten en los mejores amigos de los soldados. Si todo esto suena como una escena de un beat de terror pulp, ten la seguridad de que es demasiado real en el Imperium. De hecho, el zombie arquetípico de la antigua leyenda terrana no es nada comparado con la iteración de Norgel. Estos zombies de la plaga son resistentes. La sabiduría convencional y la experiencia desesperada del campo de batalla sostienen que solo la destrucción física total los detendrá. Sin arrancar extremidades o incinerarlos, un zombi seguirá arrastrándose hacia adelante, incluso como un torso sin extremidades con una boca mordiente. Hay relatos de soldados imperiales descargando docenas de rondas o cortando a un zombi en pedazos, solo para encontrar partes retorciéndose aún tratando de moverse. Como un marín espacial fatigado dijo hace mucho tiempo: «Por el trono, nunca se detienen. Debo haber matado a 100 o más de estas malditas cosas». Su hermano de batalla respondió sombríamente: «Probablemente sigues matando al mismo. Si no destruyes la cabeza, se levantan de nuevo». Una verdad simple y horrible. Si no terminas con un zombi de la plaga correctamente, se levantará una y otra vez. No hay misericordia en ello. No hay liberación para el alma atormentada en el interior. Aunque la maldición de la incredulidad verdaderamente se elevó a la prominencia en la era moderna, hay susurros de su influencia que se extienden hacia atrás en la historia imperial. De hecho, los primeros casos documentados de lo que ahora reconocemos como zombies de la plaga se remontan hasta el final de la Gran Cruzada, justo antes de que la galaxia fuera envuelta en la herejía de Horus. Estos relatos tempranos son fragmentarios, registros medio olvidados, diarios personales, narraciones mitologizadas, pero pintan un cuadro escalofriante,
Un incidente famoso tuvo lugar en la luna de Davin, un mundo salvaje en el sistema Davin. Fue aquí donde el señor de la guerra Horus, el hijo favorito del emperador, sería posteriormente herido y corrompido. Pero en la preparación para esa tragedia, se libró una batalla completa en los pantanos de la luna de Davin. La Legión de Marines Espaciales de los Lobos Lunares, más tarde conocidos como los Hijos de Horus, asaltaron esta luna, esperando sofocar una simple rebelión de una tribu primitiva y sus sacerdotes. En cambio, se encontraron con algo salido de una pesadilla. Mientras avanzaban a través del barro y la niebla, los astartes se encontraron asediados por figuras tambaleantes que no caían cuando les disparaban. Los guerreros informaron enemigos que seguían luchando a pesar de sufrir heridas mortales. Los cadáveres que cubrían el campo de batalla de repente se agitaron y agarraron a los vivos. Los lobos lunares se dieron cuenta de que se enfrentaban a una plaga de no muertos. En una angustiosa lucha cuerpo a cuerpo, se abrieron paso quemando y cortando a través de hordas de cadáveres reanimados. Fue durante esta lucha que nació el intercambio sobre destruir la cabeza, ya que incluso los marines espaciales transhumanos tuvieron que adaptarse sobre la marcha a un enemigo que simplemente se negaba a morir. Muchos historiadores imperiales ahora creen que el incidente de la luna de Davin fue un encuentro con la mismísima maldición de la incredulidad, el caos, probando esta vil arma en los propios guerreros del emperador en los albores de la herejía. Si es cierto, significa que el primer encuentro de la galaxia con la plaga zombie coincidió con la primera gran traición, como si fuera un presagio de los días oscuros por venir. No sería el último. En los milenios posteriores, las referencias a cadáveres inquietos y zombies de la plaga aparecen esporádicamente, generalmente en el contexto de actividad de cultos del caos o contagios inexplicables en mundos remotos. Durante los largos siglos de la historia del Imperium, especialmente en tiempos de confusión generalizada, siempre hubo rumores. Una colonia aislada donde un asentamiento completo murió y sin embargo caminaba de nuevo, o una nave espacial encontrada a la deriva con su tripulación mutilada y medio devorada. Los culpables, supuestamente la propia tripulación resucitada de la tumba. Estos relatos a menudo se descartaban como superstición o influencias senos. Solo en retrospectiva, a medida que el conocimiento de la maldición de la incredulidad se codificó, la Inquisición se dio cuenta de que muchos de estos relatos eran, de hecho, brotes tempranos de la plaga zombie. Pero tal reconocimiento llegó demasiado tarde para las víctimas. Fue a finales del milenio 41 cuando la maldición de la incredulidad verdaderamente explotó en la conciencia del Imperium más amplio. Para esta era, la humanidad estaba asediada por guerras interminables e incursiones del caos. Los dioses del caos, sintiendo debilidad, estaban desatando todo tipo de horrores. Nurgle, en particular, parecía ansioso por dejar suelta su plaga zombie. Lo que sigue son algunos de los brotes más notorios y usos de la plaga en la historia relativamente reciente. Estudios de casos sombríos de cuán devastadora puede ser esta maldición. En el año 757 M41, el próspero mundo colmena de Hydra Minorus se convirtió en el escenario de una pesadilla. Hydra Minorus era un planeta densamente poblado, hogar de decenas de miles de millones y un importante centro industrial en su sector. La vida allí era dura pero estable bajo el gobierno imperial. Eso cambió cuando Typhus, el heraldo de Norgel, uno de los campeones más temidos de Norgel, eligió Hydra Minorus como objetivo para su arte maligno. Typhus, un señor de los marines espaciales del caos de la Guardia de la Muerte, llevaba dentro de él las peores plagas de Nurgle, y se deleitaba en extenderlas de mundo en mundo, bajo la cobertura de una invasión caótica, o quizás una infiltración sigilosa. Los relatos varían. Typhus y sus marines de la plaga penetraron las defensas del planeta y alcanzaron el corazón de la ciudad colmena primaria de Hydra Minorus. Una vez allí, desataron la maldición de la incredulidad en su forma más pura. Algunos dicen que el propio Typhus rompió un antiguo ataúd sellado regalado por Norgel, liberando una nube de contagio en la atmósfera de la colmena. Otros afirman que un culto dentro de la colmena ya había estado gestando la enfermedad, y la llegada de Typhus fue el catalizador final que aseguró que el contagio se desataría. El efecto fue inmediato y catastrófico. En cuestión de días,
Una enfermedad misteriosa se apoderó de la población de la colmena. Los informes médicos de la primera semana señalan: pacientes con síntomas inusuales, piel gris, no responden al tratamiento, comportamiento violento repentino. El pánico se extendió más rápido que la plaga al principio. La gente temía que fuera una nueva cepa del llanto u otra enfermedad conocida de la colmena. La verdad se hizo evidente muy pronto cuando los recientemente fallecidos se negaron a permanecer muertos. Bloques habitacionales enteros quedaron en silencio solo para estallar en frenesí cuando hordas de trabajadores y pandilleros de la colmena no muertos se abalanzaron, alimentándose de sus vecinos que gritaban. Los agentes del orden que entraron para restaurar el orden se encontraron abrumados por masas de personas que el fuego de armas por sí solo no podía detener. Una por una, las luces en las secciones de la infracolmena parpadearon y se apagaron. Hydra Minorus estaba muriendo. La respuesta del Imperium, aunque rápida, fue absolutamente despiadada, reconociendo que una plaga de la disformidad estaba suelta, y con gran temor de que pudiera ser llevada fuera del mundo por naves o refugiados, las autoridades del Segmentum tomaron una sombría decisión: cuarentena. La Armada Imperial impuso un bloqueo alrededor de Hydra Minorus. Todo el tráfico hacia y desde el planeta fue interceptado bajo amenaza de destrucción inmediata. A nadie se le permitió abandonar el mundo, ni siquiera a los ciudadanos no infectados. En efecto, Hydra Minorus y su población fueron sellados para morir. Para los burócratas y almirantes, era lógica fría. Mejor perder un mundo que arriesgarse a que la plaga se extienda a una docena más. Pero el costo humano fue casi impensable. Más de 23.000 millones de almas quedaron atrapadas en la superficie, junto a una marea cada vez mayor de no muertos hambrientos y sin mente. Esos supervivientes no infectados, decenas de miles de millones de hombres, mujeres y niños aterrorizados, quedaron con una lucha imposible por la supervivencia o una condena lenta e inevitable. Algunos lograron esconderse en búnkeres sellados o reductos de la aguja superior por un tiempo, viendo su mundo arder y decaer debajo de ellos. Hay transmisiones Vox fragmentadas de Hydra Minorus durante esos días que todavía circulan como historias de advertencia. Súplicas de rescate, oraciones al emperador por liberación, gritos cuando las zonas seguras caían por brotes internos. Una grabación infame presenta el mensaje final de un gobernador imperial: que el emperador nos perdone por lo que hemos hecho. Intentamos contenerlo. Están por todas partes. Los muertos, emperador, salva mi alma. El mensaje termina con sonidos húmedos de desgarro y silencio. Con el tiempo, Hydra Minorus quedó completamente oscuro. Si quedaban bolsas de vida en lo profundo de refugios ocultos, es desconocido. Pero para propósitos oficiales, el mundo fue dado por perdido. Hasta el día de hoy, la cuarentena de Hydra Minorus se erige como una de las medidas más draconianas, si trágicamente efectivas, tomadas contra la maldición de la incredulidad. Demuestra el cruel cálculo que el Imperium está preparado para usar. Un planeta entero sacrificado. Miles de millones muertos, ya sea por la plaga o por inanición y aislamiento. Todo para prevenir una mayor propagación. El cascarón de Hydra Minorus todavía existe. Y teóricamente, si la maldición se consumió a sí misma, una vez que no quedaron más huéspedes vivos, el planeta podría ser recolonizado. Pero pocos tienen el estómago para volver alguna vez. Probablemente sea un globo embrujado y envenenado de ciudades en descomposición y muertos errantes dejados a pudrirse en el vacío. Una advertencia permanente para el resto de la humanidad. La maldición de la incredulidad no solo se encuentra en campos de batalla o en brotes planetarios masivos. También fermenta en los rincones olvidados y descuidados de la civilización humana, lugares repletos de miseria donde puede arraigarse silenciosamente. Quizás el ejemplo más notorio es el mundo de Necromunda, particularmente las rancías profundidades de sus ciudades colmena. Necromunda es un planeta completamente cubierto de megaciudades, con miles de millones viviendo en colmenas escalonadas que se extienden tanto millas hacia el cielo como millas bajo tierra. Los ricos y poderosos viven en las cimas de las agujas, mientras que el fondo de las colmenas, la infracolmena, es un reino sin ley y sin luz de pandillas,
mutantes, desechos y desesperación. Se dice que en algunas zonas de la infracolmena, la gente vive toda su vida sumergida hasta las rodillas en lodo tóxico y nunca ve el sol. La esperanza es un bien escaso allí. La fe a menudo reemplazada por brutalidad o apatía. En otras palabras, terreno de alimentación privilegiado para la maldición de la incredulidad. No está claro exactamente cuándo apareció por primera vez la plaga zombie en las infracolmenas de Necromunda, pero a lo largo de los años ha estallado repetidamente. Los terremotos de colmena o colapsos estructurales ocasionalmente descubren túneles antiguos llenos de sorpresas espantosas, bolsas de zombies de la plaga sellados de algún pasado olvidado, ahora tambaleándose hacia nuevos terrenos de caza. Otras veces, un pandillero de colmena infectado de fuera del mundo podría traer la maldición sin saberlo, desencadenando una epidemia de infracolmena. Las condiciones locales, entonces, hacen el resto. En las profundidades abarrotadas e insalubres, la infección se extiende como un reguero de pólvora. Cúpulas y asentamientos enteros en la infracolmena pueden caer en silencio, solo para ser invadidos por hordas gimientes días después. Una figura se destaca en la leyenda de los brotes de plaga de Necromunda. Carlo Balwis, también conocido como el maestro zombie de Necromunda. Carlo Balwis fue una vez un miserable escoria de colmena, un hombre de poca consecuencia excepto que nació psíquico latente, con una desafortunada habilidad para escuchar los susurros de la disformidad. Vuelto medio loco por pesadillas, Carlo terminó vagando por los niveles más bajos absolutos de la colmena, las áreas de sumidero tóxico donde pocos se atreven a pisar. Fue aquí donde el destino, o la mano del Señor de las Plagas, intervino. Carlo fue atacado por una manada de zombies de la plaga que merodeaban esos túneles sin luz. Acorralado y salvajemente atacado, fue mordido múltiples veces, una sentencia de muerte por cualquier medida. Los zombies comenzaron a alimentarse de su carne, y Carlo sintió la infección inundar sus venas. Debería haber muerto y resucitado como otro espectro sin mente más. Pero el poder psíquico naciente de Carlo reaccionó en ese momento desesperado, tambaleándose entre la vida y la no muerte. Tocó las mentes simples impulsadas por el sangre de la manada de zombies y milagrosamente las doblegó a su voluntad. Por primera vez, al parecer, un ser humano arrebató el control de los hijos malditos de Norgel. Carlo Balwis no sucumbió a la plaga de la manera normal. Se convirtió en una anomalía viviente medio muerta. Infectado, pero no un zombi sin mente. Sostenido al succionar la fuerza vital de los zombies que controlaba. Al dominar a los no muertos, detuvo su propia muerte final al borde del precipicio. Con el tiempo, descubrió que la maldición de la plaga había retorcido sus habilidades psíquicas. Podía comunicarse telepáticamente con los zombies de la plaga, pastoreándolos como animales. Podía atenuar su hambre eterna o agudizarla hasta el frenesí. Y para sostenerse, Carlo aprendió a drenar la energía vital de los vivos como podría hacerlo un vampiro, porque la comida o bebida normal ya no nutría su forma corrupta. Empoderado y amargado, Carlo Balwis pasó de ser una víctima a un aspirante a señor de la guerra de la infracolmena. Reunió manadas de zombies de la plaga bajo su control y aterrorizó asentamientos, extorsionando suministros y lealtad de las pandillas de la infracolmena, a cambio de dirigir a los zombies a otra parte. A lo largo de años, su leyenda creció. Las madres asustaban a los niños traviesos con cuentos de que Carlo y sus zombies vendrían por ellos si no se portaban bien. Eventualmente, las depredaciones de Carlo atrajeron la atención de los poderosos. Un culto fanático conocido como la Redención, destacado por sus túnicas rojas y odio celoso hacia brujas y mutantes, declaró una cruzada para purgar las pesadillas de Necromunda. El conflicto resultante fue sacado directamente de un holovid de terror. Equipos de fuego redentoristas armados con lanzallamas y furia, adentrándose en la oscuridad, luchando contra hordas de no muertos en batalla campal en lo profundo de los cimientos de la ciudad colmena. La legión zombie de Carlo se enfrentó con los redentoristas en una batalla en un precipicio conocido solo como el abismo. Un abismo tan profundo que nadie ve el fondo. Oleadas de zombies se lanzaron contra los redentores que escupían llamas. Los celotes, cantando oraciones y letanías de fe, incineraron decenas de no muertos, llenando el aire con el olor penetrante de podredumbre ardiente.
El propio Carlo se adentró en la batalla, usando sus poderes para succionar la vida de sus enemigos, mientras sus zombies se lanzaban sobre ellos. Fue un enfrentamiento brutal y macabro entre la muerte y el fanatismo. Al final, ni siquiera los formidables poderes de Carlo pudieron detener la pura convicción de la redención. Cuando sus fuerzas fueron reducidas y acorraladas, Carlo eligió un escape oscuro sobre la captura. Con una maldición final gritada a sus perseguidores, se arrojó al abismo. Su cuerpo nunca fue recuperado. Quizás fue vaporizado en algún sumidero tóxico muy abajo. O quizás, como insiste el rumor de la infracolmena, todavía vaga por las profundidades, demasiado terco para morir, esperando para resurgir de nuevo. El relato de Carlo Balwis subraya un hecho aterrador. La maldición de la incredulidad no es solo una enfermedad, sino que también puede ser utilizada como arma por aquellos lo suficientemente astutos o desesperados. En las infracolmenas, los zombies de la plaga a veces se utilizan deliberadamente como tropas de choque o armas vivientes no muertas. Hay informes de tecnólogos renegados en Necromunda fabricando toscas collares explosivos en zombies, convirtiéndolos en bombas suicidas no muertas para desatar sobre fortalezas de pandillas rivales. Es un arma caótica e impredecible, una que puede salir espectacularmente mal si los zombies escapan del control. Pero en la sombría anarquía del fondo de la colmena, tal depravación es solo otro martes cualquiera. En una escala mucho mayor, la plaga zombie ha sido empleada como arma de guerra por las fuerzas del caos. Un ejemplo notorio llegó durante el largo y sangriento asedio de Brax. Brax era un mundo arsenal imperial que cayó en la corrupción y la rebelión, provocando un desgastante asedio entre las fuerzas del Imperium y renegados traidores que duró 17 terribles años. A medida que la guerra en Brax se prolongaba, los campos de batalla se llenaron literalmente de cadáveres. Las trincheras entrecruzaban la superficie del planeta, y las tierras de nadie estaban repletas de los muertos de ambos bandos. Era un lienzo perfecto para el arte de Norgel. Aparecieron los apóstoles del contagio, una banda de guerra de marines espaciales del caos escindida de la Legión de la Guardia de la Muerte. Dirigidos por un hechicero maléfico conocido como Necrosius, los apóstoles del contagio estaban devotos a Nurgle y eran expertos en propagar sus inmundas plagas. Vieron en Brax una oportunidad para romper el punto muerto y regalarle a Nurgle una cosecha masiva de almas. Secretamente, bajo el amparo de la noche y la niebla tóxica, los apóstoles se infiltraron en las zonas de batalla e introdujeron la plaga zombie en el barro repleto de cadáveres. Algunos relatos sugieren que realizaron rituales oscuros en fosas comunes o liberaron bombas de aerosol contaminado en áreas densas de cuerpos sin enterrar. El efecto fue tan repentino como devastador. Los muertos en Brax comenzaron a levantarse. Imagina la difícil situación de los soldados de la Guardia Imperial en la línea, exhaustos, nervios destrozados, vigilando las trincheras enemigas cuando de repente un gemido bajo se eleva desde todos lados, desde cráteres de bombas y pozos carbonizados, desde debajo de pilas de sus camaradas caídos. Las formas comienzan a moverse. Guardias que murieron días atrás por fuego de artillería o enfermedad se abren paso arrastrándose fuera del fango, ojos en blanco, entrañas colgando, y avanzan tambaleantes hacia los vivos, con intención hambrienta. Uno solo puede imaginar la mezcla de horror y angustia al ver el rostro de un amigo, un hermano de armas al que lloraste, ahora viniendo hacia ti, con ojos vacíos y dientes manchados de sangre. Los apóstoles del contagio habían convertido Brax en un frente de pesadilla, donde cada soldado caído potencialmente se convertía en un nuevo enemigo. Las líneas imperiales se doblaron bajo el asalto. ¿Cómo luchas contra un enemigo que solo crece en número cuantas más bajas sufres? El pánico se extendió, y con el pánico la desesperación, irónicamente alimentando aún más la plaga ya que más soldados perdieron la esperanza, y así se volvieron susceptibles. Fue solo a través de la oportuna intervención de los expertos de la Inquisición y la pura determinación obstinada de ciertas unidades veteranas que Brax no colapsó completamente. Ese día, equipos de lanzallamas peinaron las trincheras, quemando cualquier cosa que se moviera entre las pilas de muertos.
Las fuerzas imperiales aprendieron a anticiparse a la maldición reuniendo e incinerando cadáveres dondequiera que fuera posible. Una tarea sombría en medio de la batalla, sin duda. Se instruyó a los francotiradores para apuntar a la cabeza de cualquier figura tambaleante, amigo o enemigo. Aún así, el daño estaba hecho. Los apóstoles del contagio habían debilitado significativamente a los defensores y sembrado terror en sus filas. Brax eventualmente caería, pero no antes de que este incidente le costara al Imperium caro en vidas y cordura. En las secuelas, los estrategas imperiales notaron que la plaga zombie había actuado efectivamente como una ola extra de atacantes coordinada por el caos, una que no requería líneas de suministro y no conocía el miedo. Esta lección no pasó desapercibida para otros. Los eventos que rodearon la 13ª Cruzada Negra y la apertura de la Gran Grieta fueron aún más catastróficos. La 13ª Cruzada Negra fue la invasión del caos más masiva del Imperium desde la herejía, lanzada por Abaddon el Saqueador a finales del milenio 41. Mientras las fuerzas del caos surgían del ojo del terror, atacaron Cadia y docenas de sistemas circundantes en el Segmentum Obscurus. Era la tormenta perfecta para que la maldición de la incredulidad prosperara. De hecho, antes de que la Cruzada Negra siquiera comenzara plenamente, los informes de la plaga zombie empezaron a multiplicarse en mundos cercanos al ojo del terror. Era como si Nurgle decidiera ablandar el campo de batalla por adelantado, sembrando terror y confusión. Al frente de esta enfermiza marea estaba una vez más Typhus, heraldo de Nurgle. Mientras Abaddon lideraba los ejércitos principales en asaltos frontales, Typhus encabezaba lo que se llamaban las flotas de la plaga, flotillas de pestilencia que se deslizaban en los sistemas antes de la vanguardia de la Cruzada Negra. Typhus traía la maldición de la incredulidad consigo como una herramienta siempre lista. Uno por uno, los planetas vulnerables se encontraron albergando brotes repentinos. A menudo comenzaba con pequeños incidentes. Un minero de asteroides en alguna luna tosía sangre negra y colapsaba, o una nave de peregrinos llegando a un mundo santuario llevaba a un pasajero infectado sin saberlo. Estas semillas rápidamente florecerían en pandemias en toda regla en el peor momento posible. Justo cuando la Armada Imperial o las fuerzas del Astra Militarum se movilizaban para enfrentar una invasión del caos, sus líneas traseras y poblaciones civiles explotaban en crisis interna cuando la plaga zombie surgía. Era el acto definitivo de guerra biológica, desatar los propios muertos del enemigo contra ellos para distraer y desestabilizar justo cuando la invasión real golpea. La propia Cadia, el inquebrantable mundo fortaleza que custodiaba el ojo, no se libró del susto. Aunque la caída de Cadia vino principalmente a través de la fuerza bruta y números abrumadores, carteles de propaganda como el citado en nuestra introducción aparecieron por todas las ciudades de Cadia durante la guerra. Recordatorios severos a los ciudadanos y tropas de quemar a sus muertos inmediatamente. Claramente, la plaga estaba presente lo suficiente como para justificar tales medidas, o al menos la amenaza se tomaba en serio. Los disciplinados cadenses lograron evitar una infestación zombie a gran escala. Tenían suficiente con el planeta literalmente desmoronándose. Pero en otros lugares, la historia fue diferente. Numerosos mundos imperiales cayeron ante el caos durante la 13ª Cruzada Negra, y en muchos, la maldición de la incredulidad arraigó durante o poco después de las batallas principales. Un ejemplo es el destino de un mundo santo llamado Enunciación, un planeta famoso por sus grandes catedrales y relicarios de santos imperiales. Typhus eligió este piadoso mundo para una demostración particularmente cruel. Después de que los defensores del planeta fueron derrotados, Typhus promulgó un ritual para consagrar el suelo a Nurgle. Cuando las fuerzas de alivio llegaron semanas después, encontraron Enunciación en silencio. Ciudades de peregrinos enteras estaban llenas de congregaciones arrastrándose de muertos, todavía vestidos con sus túnicas, agarrando íconos oxidados de fe mientras roían los huesos de los caídos. Las basílicas santuarios se habían convertido en osarios. El gran altar de la catedral primaria del planeta fue encontrado empapado en sangre con cientos de zombies de la plaga arrodillados en oración simulada, como si fueran parodias de los fieles que alguna vez fueron. Typhus literalmente había profanado el mundo santo, convirtiendo a sus propios ciudadanos envenenados de piedad en un ejército no muerto.
Se dice que los equipos de limpieza enviados por la Inquisición tuvieron que usar lanzallamas hasta que los muros de piedra se agrietaron por el calor, y aún así no estaban seguros de si habían quedado catacumbas ocultas de no muertos. Otro caso inquietante ocurrió en el planeta fronterizo de Gahur, donde una incursión demoníaca menor estalló aparentemente al azar. Junto a las criaturas demoníacas menores parloteantes que se derramaron en la realidad, vinieron filas masivas tambaleantes de zombis de la plaga. La brecha de la disformidad aparentemente dejó pasar tanto a demonios como a la maldición zombie simultáneamente. Las desafortunadas tropas de la PDF se encontraron luchando no solo contra criaturas de pesadilla del Immaterium, sino también contra los cuerpos reanimados de sus propios habitantes. Los registros supervivientes indican que los defensores de Gahur fueron abrumados en cuestión de días, el planeta entero quedando oscuro, mientras un carnaval de plaga y demonios danzaba a través de sus hábitats. Solo mucho después, cuando las tormentas de la disformidad retrocedieron, el Imperium intentó investigar. Para entonces, no quedaba nada más que ciudades fantasma y pilas de huesos recogidos limpios. Estos incidentes subrayan cómo la maldición de la incredulidad se convirtió en una amenaza interestelar. Y entonces, como si las cosas no fueran suficientemente terribles, la propia realidad se agrietó. A raíz de la destrucción de Cadia, el Imperium fue dividido por una tormenta de disformidad colosal, la Gran Grieta, que rasgó la galaxia. Con la aparición de la Gran Grieta, la influencia del caos se expandió dramáticamente en todas partes. Ningún rincón del Imperium estaba verdaderamente a salvo de fenómenos engendrados por la disformidad, y eso incluía la propagación de la plaga zombie. Era como si se hubiera abierto una compuerta. Donde antes la plaga zombie estaba en gran medida confinada a regiones cercanas al ojo del terror o bajo asalto activo de las fuerzas de Norgel, ahora comenzaba a aparecer en todos los sectores. Mundos que nunca habían oído hablar de tal cosa de repente se encontraron luchando contra los muertos resucitados. Aún más preocupante, la propia plaga mutó. La energía del caos cruda que impregnaba la galaxia llevó a nuevas cepas y vectores de infección más extraños. En algunos informes, la gente sucumbió a la maldición sin ningún contacto físico directo, sin mordedura o arañazo, aparentemente infectados por miedo intenso o pesadillas hechas realidad. Se extendieron relatos de transmisiones Vox que llevaban un contagio psíquico que inducía desesperación en los oyentes, dejando bloques habitacionales enteros como presa fácil para la maldición. Otros relatos mencionan brotes de plaga que coincidieron sin portador obvio, llevando a algunos inquisidores a teorizar que bajo la mirada de la Gran Grieta, incluso un momento de absoluta desesperanza en la mente de una persona podría invitar a un virus demoníaco a arraigarse. Suena fantástico, pero después de lo que la galaxia ha visto, pocos descartan estas posibilidades de plano. La maldición de la incredulidad siempre había sido una enfermedad del alma tanto como del cuerpo. Ahora, con las barreras entre el Immaterium y el espacio real rasgadas, ese aspecto espiritual solo creció en potencia. Un resultado prominente de estos cambios fue la aparición de las criaturas conocidas como caminantes Pox. Los caminantes Pox son en muchos sentidos la siguiente generación de zombie de la plaga. Una fusión retorcida de no muerto y mutante engendrada por lo que los seguidores de Nurgle llaman la Pox ambulante. Encontrados inicialmente tras la Gran Grieta, los caminantes Pox difieren del clásico zombie de la plaga, en que sus cuerpos sufren mutaciones extremas alimentadas por la disformidad, incluso después de la muerte. Las víctimas de la Pox ambulante se convierten en zombies enloquecidos por la plaga espumantes, similares a los anteriores, pero a medida que permanecen animados, comienzan a brotar características grotescas, cuernos atravesando cráneos, globos oculares extra, tentáculos y picos óseos rasgando extremidades. Se asemejan a zombis de la plaga que lentamente se transforman en demonios del caos. De hecho, muchos notan su similitud con los demonios menores de Norgel, los portadores de plagas. Esto no es del todo sorprendente. Algunos sabios inquisitoriales especulan que la Pox ambulante es en realidad una variante de la podredumbre de Norgel, la plaga demoníaca que convierte a sus víctimas en demonios portadores de plaga modificada para crear no un demonio sino un esclavo no muerto mejorado.
Los caminantes Pox a menudo se encuentran acompañando a las fuerzas de la Guardia de la Muerte durante las campañas de Nurgle en la era actual, sirviendo como tropas de choque. Imagina lo peor de ambos mundos. Una horda no muerta, pero ahora algunos de ellos pueden estar cargando contra ti con velocidad antinatural, o esquivando el daño mientras sus cuerpos se tejen y cambian, o empalando soldados en espinas recién crecidas. Ríen y balbucean con alegría enloquecida incluso mientras asesinan, como si se deleitaran en los regalos que Nurgle les ha otorgado. Para los asediados defensores de la humanidad que ya estaban duramente presionados para manejar zombies de la plaga regulares, la aparición de caminantes Pox es una nueva pesadilla. Hay informes de la era del Imperium Oscuro de regimientos enteros del Astra Militarum rompiéndose y huyendo ante la visión de una horda de unos pocos cientos de caminantes Pox. Tan repugnante y aterrador era su aspecto. En resumen, para el amanecer del milenio 42, la maldición de la incredulidad ha evolucionado y se ha extendido para convertirse en una amenaza constante acechando por toda la galaxia. Desde los mundos colmena más ricos hasta las colonias fronterizas más distantes, ninguno puede realmente dormir tranquilo si la desesperación y el caos están cerca. La plaga zombie puede despoblar mundos, derribar ejércitos y convertir una ciudad tranquila en un osario en cuestión de días. Es un arma para aquellos que sirven a la destrucción y un castigo para aquellos que flaquean en su fe. Enfrentada a tal amenaza inexorable, ¿qué puede hacer la humanidad sino luchar para sobrevivir y esperar que la luz del emperador resista? Confrontado con el horror de la plaga zombie, el Imperium se ha visto obligado a adaptarse de varias maneras. Oficialmente, el conocimiento de la maldición de la incredulidad se mantiene algo restringido. El ciudadano planetario promedio no va a aprender sobre ella hasta que esté en su puerta. Escuchar demasiado sobre ella podría propagar pánico, lo que irónicamente solo hace a la gente más vulnerable a ella. Sin embargo, en los escalones más altos del Comando Imperial y la Inquisición, la amenaza es bien conocida y tomada muy en serio. A lo largo de los siglos, se han desarrollado protocolos especializados y organizaciones para combatir esta plaga. Una de las principales de estas es el Ordo Sepulturum, una rama menor de la Santa Inquisición, mientras que los cuerpos principales de la Inquisición, el Ordo Hereticus, Senos y Malleus, se ocupan de brujas, alienígenas y demonios respectivamente. El Ordo Sepulturum fue fundado específicamente para abordar el creciente problema de brotes de no muertos nacidos del caos. Estos inquisidores y sus acólitos son a veces apodados sombríamente los cazadores de cadáveres o médicos de la plaga por sus pares. Se les asigna investigar cualquier signo de la maldición, contener brotes y estudiar la plaga para obtener cualquier ventaja. No es una asignación prestigiosa. Los agentes del Ordo Sepulturum se encuentran caminando penosamente a través de zonas de guerra infestadas de plaga, realizando autopsias en cadáveres podridos o cazando a un solitario paciente cero infectado en algún pueblo atrasado antes de que una epidemia pueda florecer. Pero su trabajo ha salvado innumerables vidas y no muertes. Por ejemplo, después del desastre de Hydra Minorus, los agentes del Ordo Sepulturum se aseguraron de que cualquier nave o cápsula de escape que pudiera haber dejado el planeta fuera rastreada e interceptada. Esto previno brotes secundarios en mundos cercanos. En un caso, un inquisidor de esta orden deliberadamente se permitió ser mordido y luego se recluyó bajo observación, sacrificando su propia vida para proporcionar datos en vivo sobre la progresión de la infección y así confirmar la línea temporal de las etapas y cuándo una víctima se vuelve contagiosa. Su heroico autoexperimento terminó, por supuesto, con sus acólitos incinerándolo en el momento en que se convirtió. Otra táctica para combatir la plaga es sorprendentemente simple: mantener la moral y la fe. Recuerda que la maldición de la incredulidad no puede infectar fácilmente a aquellos que poseen esperanza o devoción fuerte. Se alimenta de los espiritualmente derrotados. Las autoridades imperiales han usado este hecho como herramienta. Durante tiempos de amenaza de plaga, sacerdotes de la eclesiarquía y comisarios por igual trabajan el doble para inspirar, persuadir o aterrorizar a la población para mantener la fe y resistir la desesperación. Sermones enardecedores, mítines públicos de desafío, castigo draconiano por charla derrotista. Todo se emplea para reforzar las defensas mentales de la gente. Es un tipo brutal de vacunación psicológica. Inculcar fe por cualquier medio necesario porque perder la esperanza
es literalmente invitar a la condenación. Hay quizás humor oscuro en esto. El Imperium siempre ha exigido fe inquebrantable de sus súbditos, y aquí hay una enfermedad que hace esa exigencia una cuestión de vida y muerte. Como resultado, uno de los avisos estándar en cualquier situación sospechosa de plaga, incluido discretamente en memorándums del Administratum, es aumentar el nivel de propaganda del credo imperial inmediatamente. Un ciudadano inspirado todavía puede morir de muchas maneras horribles, pero al menos no se levantará de nuevo para comerse a sus vecinos. En el frente más práctico, las fuerzas militares imperiales tienen órdenes permanentes sobre cómo lidiar con escenarios potenciales de zombies de la plaga. Los médicos portan toxinas de acción rápida para eutanasiar a cualquier soldado que muestre síntomas de última etapa. Las reservas de Prometeo para lanzallamas se mantienen en reserva siempre que se sepa que las fuerzas de Narkel están en el teatro. Las unidades de francotiradores reciben instrucciones de apuntar a cualquier movimiento inusual entre los cadáveres. Quizás lo más importante, los comandantes están autorizados a imponer medidas severas de cuarentena. Esto puede significar sellar secciones de una ciudad colmena, incluso ordenar bombardeo de exterminación en zonas infectadas, si eso es lo que se necesita. Es duro, pero necesario. Si una sola lanzadera de escape de Hydra Minorus hubiera pasado el bloqueo, por ejemplo, la plaga podría haberse extendido a una docena de otros mundos y matado billones. Nadie entiende mejor que los líderes del Imperium que cuando se trata de esta maldición, no puedes dudar en hacer llamadas sacrificiales. En el espacio, la Armada tiene sus propios protocolos. Cualquier nave conocida o sospechosa de estar infectada es inmediatamente aislada. Los equipos de abordaje enviados para sanear tales naves están efectivamente en misiones suicidas, armados con lanzallamas y trajes de materiales peligrosos reforzados para el vacío. Barrerán a través de corredores parpadeantes, quemando miembros de la tripulación reanimados y ventilando compartimentos al vacío. Si la situación se ve demasiado avanzada, el procedimiento estándar es hundir o destruir la nave completa, en lugar de arriesgarse a que alguna vez atraque en algún lugar y desate la muerte. Un orgulloso crucero imperial o carguero mercante ha sido deliberadamente consignado al vacío junto con todas las manos debido a un solo tripulante contaminado, mostrando los signos reveladores de piel grisácea y marcas de mordeduras. Mejor perder una nave ahora que un planeta entero después. En medio de estas sombrías medidas defensivas, el Ordo Sepulturum y sacerdotes tecnológicos aliados también han perseguido una línea intrigante de investigación. ¿Podría la maldición de la incredulidad contener la clave para algún bien mayor? Este es un pensamiento herético para muchos, pero algunos inquisidores, particularmente aquellos de la filosofía toriana, argumentan que entender cómo la plaga reanima a los muertos podría desbloquear secretos para preservar la vida a través de la disformidad. La razón es admitidamente fascinante. El propio emperador de la humanidad es un cadáver moribundo mantenido vivo por un milagro continuo de tecnohechicería en el trono dorado. La plaga zombie, de manera perversa, también preserva una apariencia de vida en tejido muerto a través del poder de la disformidad. Si uno pudiera aislar lo que hace funcionar a la plaga sin su lado destructivo, quizás uno podría crear un llamado virus de fe, una versión santa sancionada que podría sostener la vida de un sirviente leal más allá de la muerte, o incluso revitalizar al emperador. Suena como ciencia ficción, pero en los salones de ciertos cónclaves inquisitoriales, tales ideas radicales han sido seriamente debatidas. Resultados hasta ahora: fallo catastrófico. Cada intento de manipular la esencia de la plaga, de doblarla hacia un fin beneficioso, ha resultado en mutaciones espantosas o nuevos peligros. Un biólogo de magos creó un suero prototipo destinado a otorgar a un héroe imperial la no muerte regenerativa de un zombi sin la pérdida de mente. El sujeto de prueba, en cambio, brotó tentáculos de su cara y tuvo que ser eutanasiado cuando comenzó a recitar escrituras nurglitas al revés. Otro experimento intentó usar fragmentos de reliquias santas y una muestra de la plaga, esperando que la energía santa neutralizara el caos. El resultado fue una cepa de infección que realmente animó los restos esqueléticos del santo muerto hace mucho tiempo. Un literal guerrero esqueleto que atacó a todos en el laboratorio antes de desmoronarse. Después de incidentes como estos,
La mayoría está de acuerdo en que intentar domesticar o santificar la maldición de la incredulidad es locura. Es anatema a la vida y la esperanza por su propia naturaleza, y cualquier intento de usarla para el bien es como intentar entrenar a un anfitrión demonio para abrazar niños. Simplemente no va a funcionar. Los torianos, sin embargo, continúan discretamente su investigación, convencidos de que en la plaga yace algún fragmento de la propia inmortalidad del emperador. El debate, sin duda, seguirá mientras la humanidad se vuelve cada vez más desesperada por una manera de evitar que la luz del dios emperador se desvanezca. La historia de la maldición de la incredulidad es un recordatorio escalofriante de la oscuridad que enfrenta la humanidad en el milenio 41 y más allá. Es una plaga de desesperación en el sentido más literal, convirtiendo la pérdida de fe en un horror viviente. Para aquellos que sufren bajo su sombra, es difícil imaginar un destino más cruel. Ver a tus seres queridos transformarse en monstruosidades, sentir tu propio cuerpo descomponerse mientras tu mente se ahoga en tristeza, y finalmente convertirte en una marioneta sin mente de la disformidad, forzado a profanar todo lo que una vez apreciaste. En un universo lleno de alienígenas voraces, IA deshonestas y demonios sedientos de sangre, es de alguna manera esta maldición silenciosa y rastrera la que verdaderamente muestra cuán frágil puede ser la línea entre la esperanza y la aniquilación. Sin embargo, en medio de la desolación el Imperium persiste. En innumerables mundos, cuando suenan las sirenas y los muertos comienzan a arrastrarse, hay quienes se mantienen firmes. Incinerador en una mano y un águila en la otra, determinados a enviar la plaga de vuelta al infierno del que salió arrastrándose. Las hermanas de batalla que purifican una ciudad colmena con llama purificadora, cantando himnos mientras cada cadáver arde. El inquisidor que da su propia vida para asegurar que un sector entero esté inoculado con conocimiento duramente ganado. Los civiles simples que eligen creer, esperar contra todas las probabilidades, negando a la maldición su punto de apoyo. Estos también son parte del relato. Cada zombi de la plaga acecha en la oscuridad, pero cada antorcha de fe sostenida en alto empuja esa oscuridad hacia atrás, aunque sea un poco. La maldición de la incredulidad no tiene gran intelecto ni objetivo. Es pura consecuencia malévola. Nunca negociará ni cederá. Simplemente existirá donde quiera que se encuentre la desesperación hasta que no quede nada o triunfe la esperanza. Como ciudadanos del Imperium, quizás la mayor arma contra ella es aferrarnos a aquello que no puede soportar. La creencia. Creencia en el emperador, en cada uno, en un mañana mejor, por muy débil que sea. Porque al final, mientras la humanidad se niegue a ceder a la desesperación, la maldición nunca podrá reclamarnos a todos. En la saga del futuro de la humanidad, la plaga zombie es un capítulo oscuro de hecho, pero no es el final. Mientras este documental llega a su cierre, recuerda la advertencia y la lección grabadas en sangre y fuego en mundos asediados. Quema a los muertos. No pierdas la fe. La maldición de la incredulidad se alimenta de nuestra rendición, así que no nos rendimos. Luchamos. Porque mientras un corazón humano aún lata con esperanza, incluso la propia muerte tendrá que esperar.